Si la lectura del profeta Jeremías, de una manera velada, ya nos va anunciando la venida del Hijo de Dios, el nacimiento, por eso comienza con estas palabras: mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que daré a David un vástago legítimo, que reinará como monarca prudente, con justicia y derecho en la tierra. En sus días se salvará Judá, a Israel habitará seguro. Y le pondrás por nombre el Señor nuestra justicia. Será, en definitiva, nuestra justicia la santidad, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero por supuesto que esto será lo que se repetirá en la antífona del Salmo responsorial, lo que hemos repetido, lo que venimos hace un momento, y por supuesto de la manera más explícita, esto es lo que aparece en el pasaje del Santo Evangelio de esta mañana, en San Mateo, en el comienzo, donde nos narra la anunciación del ángel, en este caso no a María, sino a José. Y cuenta literalmente cómo es el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios, con las frases más sencillas, con un lenguaje que no puede ser más sobrio, más discreto, más humilde. Nos narra lo más extraordinario que ha pasado en la historia de la humanidad desde el día de la creación, que María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Es una frase, y en esta frase está encerrada el curso de la humanidad. Es decir, que el ser humano, desde Adán y Eva, desde el paraíso hasta este momento, toda la historia de la humanidad, toda la historia de la salvación está dirigido hacia este acontecimiento. Y este acontecimiento es de tal significación que es lo que va a dar sentido a la historia hasta que el mundo se acabe, hasta que venga el Hijo de Dios en gloria. Y la conversación, en este caso, a diferencia de San Lucas, es del ángel en sueños con José, con su esposo. Pero resulta que aquí ya le llama esposo. Sin embargo, antes de vivir juntos estaban desposados, pero no estaban casados, no vivían juntos. Y entonces lo que nos presenta la palabra de Dios, y a mí es de las ideas que a mí más me han llamado la atención este año al leer este pasaje evangélico, es el conflicto entre la buena voluntad de la razón y lo imposible, y las maravillas imposibles, humanamente hablando, que Dios hace en el hombre. Frente a un problema de la gravedad con la que se enfrenta un hombre bueno, inocente, que no ha hecho nada malo, y que se ve afectado por una realidad que a él le parece pecaminosa, que le parece absurda, él reacciona como una buena persona racional, es decir, decide repudiarla en secreto porque él era justo. No habla ni de la santidad, ni de la pecaminosidad de la Virgen María, ni lo que él pensaba de lo que ella había hecho, ni de la culpabilidad, ni nada. Solo que él, José su esposo, como era justo, que quiere decir en el lenguaje bíblico, como era bueno, como era santo, y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Y sin embargo, no hace más que tomar esa decisión cuando irrumpe Dios en la vida de este hombre. Y un ángel del Señor le dijo: José, hijo de David, no temas coger a María. Es decir, no le tengas miedo a Dios. No tengas miedo a lo que aparentemente es una cosa mala, es un desastre, algo que te va a traer un perjuicio. No tengas miedo. No temas coger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nosotros, sobrecogidos por una situación a la que nos hemos enfrentado, en la que a lo mejor claramente somos inocentes, hemos tomado una resolución sensata, humanamente prudente, pero que no es la voluntad de Dios? ¿Cuántas vocaciones se han frustrado así? ¿Cuántas decisiones misioneras no se han cumplido? ¿Cuántos esques que hemos pronunciado en la vida no se han llevado a cabo simplemente por razonar de una manera puramente humana? ¿Cuántas veces lo que parecía en voluntad de Dios un riesgo, una aparente imprudencia, una locura, esto no lo puede querer Dios, ¿cómo va a ser esto voluntad de Dios? Nosotros continuamente estamos opinando, como si fuéramos la secretaria de Dios, que nosotros le conocemos y sabemos lo que le gusta y lo que no le gusta. Y sin embargo, muchas veces lo que Dios quiere de nosotros es aparentemente absurdo, porque no nos parece congruente,
porque no nos parece posible, porque no es lógico, pero ¿de cuándo la lógica, la palabra lógica, aparece en la palabra de Dios? No tengas miedo a recibir lo que de ella viene, es del Espíritu Santo. Tú no tengas miedo a lo que Dios tiene pensado y planeado para ti. La única explicación que le da el ángel de parte de Dios a José, tú no te preocupes, esto es del Espíritu Santo. Esa es toda la explicación lógica que Dios nos da cuando quiere algo de nosotros que choca contra la racionalidad humana. Tú no tengas miedo, porque lo que va a pasar, lo que Dios quiere de ti, es una labor de filigrana que está haciendo Dios en tu vida. Así que yo aviso, os aviso, y la palabra me avisa a mí, muchísimo cuidado con la sensatez humana. Con la sensatez humana no hubiera habido un mártir en la iglesia. Con la sensatez humana nadie arriesga nada por el Evangelio. Con la sensatez humana no se embarca San Francisco Javier en un barco de vela a las Indias. Con la prudencia puramente humana nunca hubiera Daniel Comboni evangelizado todas estas tierras cuando era una locura. Pienso, por ejemplo, ahora en la experiencia de estos días vividos también en Sudán del Sur, y la cantidad de cientos y cientos y cientos de misioneros, sobre todo combonianos, que están ahí todos enterrados y que esperarán la resurrección en el último día, en un terruño, en un cementerio olvidado, lleno de hierbajos de Sudán del Sur, porque se aventuraron en la locura divina de ir a anunciar a Jesucristo, pues sin carretera, sin camino, sin medicinas, sin nada, nada más que la alegría del Evangelio y un crucifijo en las manos. Y así es como se ha extendido el Evangelio. Y esto, muchas veces, como los obispos toman decisiones en sus diócesis, cómo hacen discernimientos sobre la vida de sus sacerdotes, cómo los sacerdotes tomamos decisiones sobre nuestra propia vida. ¿Cuántas veces, por ejemplo, hemos puesto como excusa nuestras familias? Que es que mi madre es mayor, es que mi hermana se va a casar, es que pues esto sí, son las excusas que ya nos cuenta hace 2000 años Jesús en el Evangelio. No sirves para el reino de Dios. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Es decir, no nos engañemos, la vida nuestra está escrita en el corazón de Dios. El guión de mi vida, la partitura de mi vida ya está compuesta. ¿Voy a ser fiel a lo que él ha escrito? José podía haber dicho, mira, esto es imposible. Yo estaba soñando, esto ha sido un sueño. Y sigue adelante con su decisión de repudiar a María. ¿Y quién se lo hubiera recriminado? Al revés, le hubieran dicho que era un hombre justo. Fíjate qué bueno es ese hombre, que su mujer la engañó y él, para que no la apedrearan, la repudió en secreto. No, y todavía quedaría como un hombre estupendo a los ojos de la religión de su tiempo y de la sensatez de los que le rodean. Pero no cumplió la voluntad de Dios. Yo de verdad estoy guiado por el Espíritu Santo o estoy guiado por la pura racionalidad humana infectada por el pecado original. Y me daré cuenta que a lo mejor he sido un hombre muy prudente, un hombre o una mujer muy prudente a lo divino, a lo racionalmente humano, pero no me he dejado mover por el Espíritu Santo de Dios, que quiere demostrar que es Él el protagonista de la historia, haciendo cosas imposibles. Pero si yo me creo que ahora mismo vamos a consagrar un pedazo de pan y un cáliz de vino, y se extiende en las manos, el sacerdote en la epíclesis, extiende las manos sobre las ofrendas, invocando el poder de Dios, el poder del Espíritu, por obra del Espíritu Santo, un pedazo de pan y un cáliz de vino se convierten en su cuerpo y en su sangre. Pero yo eso me lo creo, porque eso es imposible. No temas, José, no tengas miedo de tomar a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Si José no hubiera asentido, nosotros no estaríamos celebrando esta misa. Es decir, el progreso de la Iglesia y la vida de muchas personas está edificada. O sea, yo pienso, si mi obispo, don Antonio Cañizares, no se hubiese fiado de mí y me hubiese mandado a esta misión, todo lo que aquí ha pasado, con lo miserables y torpes y mediocres que hayamos sido todos los que hemos pasado por esta misión, esto nunca hubiera ocurrido. Ahora todo el mundo viene aquí y dice, qué maravilla lo que habéis hecho aquí en la misión, pero yo pienso en aquellos primeros años, cuando yo no sabía lo que tenía que hacer.
¿Y cómo se fió ese obispo de mí? Cuando él nunca había estado aquí, ni sabía cómo era esto. Y además el arzobispo de Addis Abeba me dice, tienes obligación de decirle a tu arzobispo que vas a ir a un sitio peligrosísimo. ¿No sería eso suficiente razón para que el arzobispo de Toledo, de ese tiempo, me dijera, oye, a lo mejor no es prudente ir así, o ir ahora, o ir de esta manera, o ir en este momento? No. Me acuerdo como si fuese ahora mismo que me dio una palmada en la espalda y cuando le dije lo que me había dicho el arzobispo de Addis Abeba, que esto era un sitio muy peligroso, me dijo, razón de más para rezar por ti. Y así llegué yo aquí con mi atillo al hombro, sin lugar donde vivir, sin coche, sin nada. El único católico que había aquí, durante años, día tras día, mes tras mes. Si alguien no hubiera pensado como José y María en el Evangelio, aquí no estaríamos haciendo la maravilla que Dios ha hecho por medio de gente tan torpe como nosotros. Ahora, ¿cuántos obispos prudentemente a lo mejor hubieran dicho, mira, yo no creo que eso sea prudente, yo creo que a lo mejor es mejor que vayas a otro sitio donde estés mejor, donde sea menos peligroso? Bueno, nunca lo sabremos. ¿Cuántas decisiones no se han tomado y cuántos sacerdotes no han tomado decisiones heroicas? Pienso a lo mejor de irse a las misiones, pues simplemente por miedos, por cobardías, por racionalizar las cosas, porque están a gusto y al final tenemos nuestro chiringuito y nuestro chanchullo racional y prudente, ¿y quién nos va a criticar? Nadie. Y todo esto sucedió así para que se cumpliese lo que había dicho el Señor profeta. Dios tiene un plan para mí. Y el plan que Dios tiene para mí es que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y la última frase es como para tenerla grabada siempre en el corazón. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Yo de verdad, cuando veo claro el querer de Dios, con la ayuda del discernimiento de la Iglesia, hago simplemente lo que me ha mandado el ángel de Dios, lo que Dios quiere de mí, sin volver la vista atrás, sin pensarlo dos veces, poniendo en Él toda mi confianza. Hoy nos enfrentamos en este pasaje evangélico entre el conflicto que hay entre lo imposible, que es la voluntad de Dios, la obra del Espíritu, y la pura sensatez y la pura prudencia humana, que muchas veces es el mejor disfraz de la cobardía. Que el Señor haga que simplemente nos despertemos esta mañana y hagamos sencillamente lo que nos ha mandado el ángel del Señor.